Hermanos, amados hermanos, buenos días. Un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Seguramente en algún momento de nuestro tiempo, muchos de nosotros en cuarentena todavía, nos hemos preguntado si Dios está enojado. Como sabemos, vivimos en una pandemia global que se extendió rápidamente en todo el planeta, dejando como resultado mucha tristeza e incertidumbre. Las informaciones nos dicen que han habido otras pandemias también, pero no se extendían tan rápidamente o estaban focalizadas. Tal vez se controlaban mejor porque no estaban tan vinculadas a algo tan esencial como el aire que respiramos. Hermanos, también nos dijeron que llegaría a un clímax, a una meseta. Pero nada de eso todavía está sucediendo. Entonces, surge una pregunta. ¿Estará Dios enojado? Ya que se torna tan incontrolable a pesar del avance tecnológico y científico que tenemos en este tiempo. Hermanos, muchos conocemos a un Dios de amor y de misericordia, y sabemos que su misericordia es para siempre. Pero también es un Dios justo. Y algunos lo conocen tanto más como un Dios severo, lleno de privaciones y complacido en castigar. Pero aún está vigente la pregunta, ¿Dios estará enojado? Yo creo que en realidad todos necesitan hacerse esa pregunta. Toda persona necesita hacerse esa pregunta. Todos tienen la necesidad de reconocer su condición, cómo están delante de Dios. Si están bajo el contentamiento, bajo la gracia, o bajo el enojo, o bajo la ira de Dios. Entonces, hermanos, es importante que cada uno considere su condición ante Dios. Quiero invitarles a que busquemos en el libro a los Romanos, en el capítulo 2, los versos 5, 6 y 7. Este pasaje de la palabra de Dios nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Hermanos, este pasaje de las Escrituras está dirigida a judíos religiosos, a gentiles moralistas, ¿no? Y a supuestos creyentes que después de su salvación, después de su conversión por gracia, sus hechos, sus obras, no reflejan esto como una evidencia de su nueva vida en el Señor. Todos ellos finalmente seremos juzgados en el justo juicio de Dios. Es un tema un poco difícil, ¿verdad? Entonces, hermanos, tomemos muy en serio nuestra condición ante Dios, nuestra condición en relación a Dios. Entonces, ante esta pregunta, ¿estará Dios enojado? Yo creo que surgen dos respuestas muy sencillas: sí y no. Dios sí está enojado con aquellos que obran mal. Y no, Dios no está enojado con aquellos que obran bien. Eso nos ayude a reflexionar sobre este punto, y antes de continuar en un audio, yo quisiera que oremos. Oremos, por favor. Querido Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, por
por exponer tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros, Señor, haciéndonos ver nuestra verdadera condición ante ti. Te alabamos, Señor, si alguien nos está escuchando por primera vez. Te rogamos que tomemos en serio nuestra relación contigo. Padre Santo, oramos por los méritos preciosos en nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios está enojado con aquellos que obran mal. Pero ¿quiénes obran mal? La palabra que leímos dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, también amigos, en esta carta a los romanos el apóstol Pablo hace una advertencia. Se dirige a los religiosos de la época, dentro de ellos a los judíos, a fariseos, que todos ellos presumen conocer a Dios, pero obran mal. Eran hipócritas. Por eso Jesús en alguna ocasión les dice sepulcros blanqueados. Una forma muy dura, ¿verdad? Sin embargo, esta palabra, a pesar de su contundencia, este texto que hemos leído, tiene una expresión todavía afectuosa, en realidad casi paternal y personal, y dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Pero, ¿qué entendemos por la ira de Dios? Brevemente, la ira de Dios no es el enojo violento que conocemos. No es la cólera descontrolada, capaz de destruir todo lo que está a nuestro paso. Tampoco es un estado de ánimo. La ira de Dios es un atributo, es la respuesta serena, ecuánime de un Dios justo frente al pecado del mundo. Hermanos, Dios, a lo largo de las Escrituras, revela su ira de dos maneras. Primero, de una manera indirecta, como la consecuencia natural de las transgresiones morales y espirituales. Por esta razón, posiblemente esta crisis. El Señor no lo impide, Dios no lo impide, lo permite, porque la humanidad está cada vez más y más en contra de Dios. No sé cuántos vieron una película relacionada a un barco muy famoso, el Titanic. Este barco, para sus fabricantes, era prácticamente indestructible. No iba a pasar nada. Tanto que en su soberbia dijeron en algún momento, este barco ni Dios mismo puede hundirlo. Y lamentablemente, en el primer viaje se hundió. Y con este barco murieron más de 1.500 personas. Hermanos, la soberbia del hombre es evidente. En segundo lugar, también hubo una ira directa. En los tiempos del Antiguo Testamento lo vemos, ¿verdad? Eventos como el diluvio universal, el fuego que destruyó Sodoma, Gomorra, las plagas del Egipto, son consecuencias de la ira directa de Dios en el Antiguo Testamento. En realidad no sería ningún problema para Dios borrarnos de la faz de la tierra, pero aún es un Dios de amor, que espera arrepentimiento y fe. Qué horrenda cosa sería, hermanos, caer en manos de un Dios vivo. Sabemos que Dios es amor, pero también es santo, es justo, es fuego consumidor. Entonces, ¿por qué la ira de Dios hoy? ¿Por qué estaría enojado hoy? Porque muchos hombres levantan su voz, sus puños contra Dios como Nimrod. Recuerdan construyendo la torre de Babel en una forma desafiante.
El problema que enfrentamos en el mundo hoy, en realidad no lo hemos vivido desde la creación. Con toda la ciencia y tecnología es incontrolable todavía. Están originadas a raíz de tanta decadencia. Es consecuencia de tanta decadencia moral y espiritual, de tanta blasfemia, tanta idolatría, satanismo. Hoy existen templos de Satanás. Por toda la abominación sexual, homicidios y demás muchas otras cosas más. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento decía: «He aquí, el día del Señor viene con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella sus pecadores». Terrible, ¿verdad? Eso fue en el Antiguo Testamento. Hermanos, también está enojado con ministerios en base a glorificar a personas, llamándolos mesías, en algunos casos apóstoles o profetas. Es común eso ahora, promoviendo pactos muchas veces absurdos, mezclando la verdad del Evangelio con teologías, como la teología de la prosperidad. Pero gracias a Dios, hermanos, hay un remanente fiel, su iglesia, la iglesia que está hoy aún en pie y quiere vivir según su palabra. Hermanos, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? En este tiempo todavía es de gracia. Se manifiesta al final de los tiempos, al momento del pronto retorno de Jesús. Su ira todavía es una manifestación amorosa, indirecta, a fin de que la humanidad se arrepienta. Es el enojo paternal de aquel que quiere ser el Abba Padre, de aquel que quiere ser el papito querido. En realidad, hermanos, en un mundo tan perdido, hoy y en aquel tiempo también, aunque muy religioso, Jesús les decía: ustedes no son mis hijos. En Juan 8:44 les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso, y es padre de mentira. Hermanos y amigos, la única verdad se llama Cristo Jesús, Jesucristo. ¿Y contra quiénes entonces es la ira de Dios? Sí, Dios está enojado contra aquellos que obran mal y tienen el corazón endurecido. Y Dios permite estas situaciones para enseñarnos que la vida es frágil, que es efímera. Y ahí la necesidad entonces de volver a Dios con corazón sensible y arrepentido. ¿Y quiénes obran mal? Obran mal los que, conociendo a Dios, siguen en sus propios caminos y no cambian de dirección. Esto significa que no tienen arrepentimiento. Y lo peor es que juntan como un tesoro, como dice la palabra, atesoran en su contra el enojo, la ira de Dios, para aquel día cuando Jesús vuelva, donde todos seremos juzgados, creyentes, no creyentes, vivos o muertos, para salvación o para condenación. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál tendrá que ser su actitud? ¿Cuál tendrá que ser nuestra actitud entonces ante la ira de Dios? El Señor podría estar hablando a cualquiera de nosotros hoy diciendo: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hermanos, tengamos cuidado. La salvación por gracia se manifiesta con hechos. Estas palabras en realidad han sido dirigidas a personas que pensaban estar bien con Dios. Era dirigida a aquellos que dicen: no necesito una religión, no quiero cambiar de religión. En realidad, cambiar de religión no es lo importante. Lo importante es que conozcan a Dios vivo y verdadero,
aquel que sí salva. La religión no salva. Usted que me está escuchando, si ese es su caso y se aferra a una religión, reciba a Jesús y tenga una relación con una persona, Jesús, con arrepentimiento para con Dios y fe en Él. Porque todavía hay oportunidad, porque Dios es lento para la ira, dice el profeta Oseas, y grande en misericordia. Deje que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, arrepiéntase de su vieja manera de vivir y tenga fe en Jesucristo. Es necesario que tomemos en serio nuestra condición en relación a Dios. Hermanos, como segundo punto, Dios no está enojado con aquellos que oran bien. El pasaje continúa diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Hermanos y amigos, el ser humano nunca podrá ser perfecto. Puede equivocarse, pero aún siendo cristiano, sin proponérselo, cae. Si cae, se arrepiente y puede seguir adelante. Hermanos, la palabra de Dios dice que aunque fallemos, abogado tenemos en Jesús para con el Padre, porque Él conoce nuestras debilidades. Dios no está enojado con sus hijos. ¿Por qué? Porque es justo. Entendemos que los que hemos leído algo acerca del derecho, que el derecho romano es la base casi de todos los sistemas de justicia del mundo. Y el apóstol Pablo usa esta figura de juzgar justamente. El versículo 6 hemos leído que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a las evidencias de nuestra salvación. Y habla del justo juicio de Dios. Es un juicio imparcial, es un juicio de amor, dando a cada quien lo que le corresponde. Hermanos, sus hijos nacidos de nuevo y ya no estamos bajo la ira de Dios. Aun si Dios permite una tormenta en nuestra vida, alguna situación triste, que es el caso en estos tiempos, es para que salgamos más fortalecidos. Son pruebas, son tribulaciones que Dios permite para crecer. Hermanos, estamos aún en la gracia y amor de Dios. Y ya todo pago ha sido cancelado totalmente. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Entonces, somos hechos justos por Él. Por eso Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos bajo la ira de Dios también porque procuramos obras dignas de arrepentimiento. Y si no, procuremos obras dignas de arrepentimiento. En este tiempo, la palabra de Dios, en el tiempo de este versículo, de estos textos, había sido anunciado de muchas maneras, y muchos habían recibido el mensaje, y muchos conocieron de la palabra. Recibieron la verdad, y la verdad de Dios siempre nos hace libres. En realidad, el llamado desde que empezó Juan el Bautista fue a arrepentimiento. Entonces, esto trae, por consiguiente, obras dignas de arrepentimiento. En Hechos 26:20 leemos un pasaje y dice lo siguiente: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es claro, hermanos, nuestro llamado es a hacer y a tener hechos y obras dignas de arrepentimiento.
No estamos bajo la ira de Dios también porque perseveramos. Dice, perseveramos en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. Dice el versículo 7. Perseveramos. La promesa de Dios es, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, nuestro adversario, el diablo, siempre estará dispuesto a hacernos caer, sembrando dudas y poniendo tropiezos. No nos enfrentamos con nuestras fuerzas, nos enfrentamos con las fuerzas de Dios. Hermanos, usemos las armas de Dios, las armas que Él nos da. En el capítulo 6 leemos esto de una forma muy detallada, ¿no? Armas de verdad, de justicia, de paz, de fe, de salvación, de la palabra de Dios. Sometámonos, pues, a Dios y resistamos al diablo y éste huirá de nosotros, dice el apóstol Santiago en 4:7. Timoteo, un pastor joven, era pastor de la iglesia de Efeso. Allí vieron muchos problemas que él no esperaba. Estuvo a punto de desanimarse. Es entonces donde recibe la palabra que le dice, aviva el fuego que hay en ti, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el mundo no cambiará nada. Satanás querrá que nos desanimemos, que estemos tristes y compungidos, pero todavía estamos en la gracia de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, no estamos bajo la ira de Dios porque queremos seguramente alegrar el corazón de Dios. Podemos decir que como hijos de Dios, ahora tenemos a Jesucristo como nuestro hermano mayor. Jesucristo, nuestro Salvador, es a la vez nuestro hermano mayor. Y Dios dijo de él lo siguiente, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Hermanos, anhelemos que nuestro Abba Padre, que nuestro Papito querido, diga también lo mismo de cada uno de nosotros. Hermanos, la ira de Dios no está contra nosotros, porque como consecuencia de haber hecho nuestra profesión de fe, nuestros días no terminan aquí, sino tienen vida eterna con Dios. Hoy en esta pandemia hay millones de infectados y muchos miles han fallecido. Aún nuestros hermanos en la fe, porque la maldición como la bendición cae sobre todos, porque el sol sale para buenos y malos. Por eso hay que ser responsables por nuestra integridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos a un Padre a quien acudir y nuestro destino con Él por la eternidad está seguro, porque hemos sido adoptados como hijos pero hemos sido adoptados como hijos para buenas obras, porque también cada creyente es el resultado de la obra maravillosa de Dios. Hermanos, tengamos frutos de nuestra conversión, demos evidencias de nuestra salvación, y las evidencias son las acciones que tengamos que hacer, no para salvarnos, sino porque somos salvos. En resumen, toqué 2 puntos. Ante la pregunta, ¿Dios estará enojado? Dios sí está enojado, en conclusión, con aquellos que oran mal, con aquellos que sabiendo de Dios sus hechos dicen lo contrario. Dios no los considera que aquellos no lo reciben como Padre, por confesión consciente y adulta. Los que no son hijos solo son criaturas. En segundo lugar, Dios no está enojado con aquellos que obran bien, que tienen una nueva vida en Jesucristo, que son adoptados como nosotros lo fuimos, como los hijos amados de Dios. Hermanos, es tiempo de tomar decisiones.
tomemos en serio nuestra condición con relación a Dios. Terminemos en una breve oración. Querido Padre, te alabamos. Alabamos tu santo nombre y te damos gracias por librarnos de la ira santa y por hacernos hijos amados por ti. Te suplicamos, Padre Santo, que muchas también puedan ser hijos tuyos por decisión propia, con arrepentimiento para ti y con fe en la obra maravillosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.